Hola, mi nombre es Meredith Alexis Morilloqui Rivera y hoy les voy a hablar un poquito sobre el siguiente tema. Para definir cuál es el objeto de estudio de la pedagogía voy a comenzar pues explicándoles un poquito qué es la pedagogía. La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la formación y estudia lo que es la educación como un fenómeno sociocultural, en especial pues al humano, brindándole así a la educación un conjunto de bases y parámetros para analizar la estructura de la educación, dándole un sentido globalizado de modelos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Proceso formativo que tiene como dimensiones lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador o capacitativo como categorías: el proceso instructivo, el proceso educativo y el proceso desarrollador. El proceso formativo puede hacerse en instalaciones escolares y fuera de instalaciones escolares, y por eso está el proceso formativo escolar y el proceso formativo no escolar. Primero está el proceso docente educativo, el proceso extradocente y el proceso extraescolar. El hecho de tener un objeto de estudio bien determinado hace que pueda determinarse un campo de acción, y uno de estos puede ser el proceso formativo escolar como caso particular. Existe una comunidad que se encarga del estudio y desarrollo de estas ciencias. Además, pueden encontrarse leyes que la rigen. Estas son las siguientes: relación entre el proceso formativo y la vida, relación entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, relación entre el proceso formativo y la actividad. Tiene métodos generales de investigación como son los empíricos y los teóricos. La relación entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador es un elemento imprescindible para la formación. Si estamos de acuerdo en que el objeto de estudio de la pedagogía es el proceso formativo, entonces puede considerarse como un método general y propio de la misma, la relación entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. Estas dimensiones forman una unidad dialéctica. Si faltó alguna de ellas, no se da el proceso formativo. Se relaciona con otras ciencias para su estudio y desarrollo. Entre otras pueden mencionarse a la filosofía de la educación, la sociología de la educación y la psicología de la educación. La pedagogía como disciplina es capaz de establecer diversos métodos que posibilitan el análisis dialéctico educativo-cultural. Su etimología está relacionada con el arte o ciencia de enseñar, es decir, mantiene relación entre lo instructivo y lo educativo. La educación y la sociedad son dos conceptos que están muy relacionados. Por un lado, la educación colabora en el crecimiento de la sociedad, y la sociedad también contribuye en la educación del individuo. Otro concepto que va relacionado a estos es la cultura. La educación del individuo se lleva a cabo en las escuelas y en las familias principalmente. El modelo a elegir para educar depende mucho de la sociedad, momento o del entorno social y cultural que nos rodea. La educación es algo que está continuamente cambiando, pues si no se modifica va quedando obsoleta y muy alejada de la sociedad. La pedagogía se refiere a todo lo que tiene que ver con la educación y la enseñanza, así que pues desde luego debe tener una finalidad práctica. Toda sociedad necesita de un buen sistema educativo, mismo que permita no solo preparar a las personas en las habilidades que el mercado laboral necesita, sino formarlos precisamente como personas. La relación entre pedagogía y educación ha sido conceptualizada como la ciencia de la educación, como la disciplina del estudio o el conjunto de normas que se refiere a un hecho o a un proceso o actividad concreta a la educación. Por eso, para poder comprender su estructura es necesario analizar a la educación. La pedagogía hace referencia al estudio del hecho educativo y la educación a la acción de educar. La educación es una actividad práctica y la pedagogía es una actividad teórica.